Entonces, en base a eso que trabajamos, al modelo entidad-relación que trabajamos hace un par de clases y después al modelo de base de datos que diseñamos, vamos a ir y crear directamente nuestra base de datos en el día de hoy. ¿Cómo se crea? ¿Qué pasos se lleva adelante? Y vamos a trabajar sobre esa interfaz del PHP aunque en realidad, bueno, ya vamos a crear a futuro una interfaz propia basada seguramente en PHP. Bueno, para eso tienen que tener instalado el XAMPP. Acuérdense que vamos a usar el XAMPP. Ahora les voy a mostrar un poco la interfaz del XAMPP. Bueno, empiezo a compartir, así vamos recogiendo lo que fuimos haciendo y tenemos ahí nuestra entidad relación que de clases, alguien ya me lo pasó, ¿se acuerdan? Después trabajamos creando las tablas y los campos, diseñando la base de datos, viendo qué tipo de datos son, cuáles son las claves principales, cuáles son las relaciones que vamos a crear, cuáles son las claves foráneas. Recuerdan que habíamos marcado con este color así medio naranja, clarito, salmón, los campos que iban a ser claves principales. Claves foráneas, hemos puesto acá el PK, que es Primary Key, y el FK de Ring Key, clave foránea. Bueno, la idea es que este mismo esquema lo llevemos ya a la creación de una base de datos. Así que una vez que nosotros tengamos instalada en nuestra computadora XAMPP, lo que vamos a hacer, que ya está instalado y que está listo para empezar a usarse, tenemos que abrir nuestro panel de control del SAM y poner a correr nuestro servidor Apache y nuestro servidor MySQL. Ahí les voy a mostrar cómo es. Con el que ya instalamos, yo lo tengo instalado hace un montón. Una vez que vayan al SAMP panel de control, yo tengo la versión 3.2.2. Seguramente ustedes instalaron versiones un poco más nuevas. Hace poquito pasado esta versión. Una vez que estén en esta interfaz del panel de control del SAM, lo que tienen que hacer es inicializar el Apache, start al Apache. Acá me pide mi firewall que permita, me pregunta acceder a ese recurso, le voy a poner que sí, para que se inicie el Apache. ¿Ven? Ahí ya el Apache está funcionando, lo ven ahí en verde. Yo lo tengo ya armado como servicio para que apenas prenda la compu empiece el Apache y el MySQL. Ahí me está diciendo el puerto que está acá, me aparece un log donde me dice que bien, lo mismo voy a hacer con el MySQL. Voy a start. Nuevo, acá me está pidiendo en la pantalla que no les puedo mostrar. Firewall me está preguntando si permito el acceso a ese recurso, yo le voy a poner que sí. Y ahí ya está en verde, eso indica que el MySQL está corriendo correctamente en el puerto 3306.
En fin, entonces ya está corriendo mi Apache, que es mi servidor de prueba de computadora, y el MySQL, que es mi gestor de base de datos, que también está corriendo dentro de mi computadora. Una vez que ya tenga corriendo estos servicios, lo que voy a hacer es iniciar mi servidor local para poder trabajar con la base de datos. ¿Eh? Para eso me voy a ir a mi navegador. Navegador. En mi navegador simplemente lo que voy a hacer es escribir local. Está completado para entrar al phpMyAdmin, pero voy a escribir localhost nada más para que vean ustedes qué me aparece. Me aparece entonces acá en el localhost, me aparece eh, la página que me indica que mi servidor, XAMPP, que incluye Apache MariaDB, que es el sistema de base, PHP, o sea que lenguaje PHP y en el lenguaje Perl también, junto a, para, para poder trabajar con base de datos. Nosotros, base a eso, nos vamos a conectar a la base de datos desde una interfaz web y lo que vamos a hacer después es ver también cómo usar las funciones y quizás ahí empecemos a trabajar con lo que sea programación. Me están escribiendo, pero no puedo leerlo. Ah, bien, veo que se están pasando los links. Perfecto. Chicos, una vez que estamos acá, sé que acá arriba a la izquierda, ya les voy a contar un poco del PHP Info y demás, pero tranquilo, de las aplicaciones, si en algún momento. Ahora, fíjense que acá arriba tengo phpMyAdmin y me voy a ir al phpMyAdmin. Esta es mi. Acá tienen la dirección IP del servidor. El servidor generalmente se lo reconoce o por su IP o por un nombre que es el de localhost. Si observan ustedes directamente acá arriba, ven que aparece la URL localhost barra phpMyAdmin. Si por alguna razón no pudieran entrar al localhost, es que no está configurado correctamente o no han iniciado el SAMP. ¿Eh? Tienen iniciado el SAMP, van a poder entrar al he iniciado el Apache y el MySQL, van a poder entrar al localhost y al PHP. El PHP es una interfaz gráfica que me permite trabajar con. Ustedes ven un poco la configuración, voy a agrandar un poco acá. Acá el logo de PHP página de inicio y demás. Chicos, les voy a pasar un libro que se llama La Biblia de MySQL. Está prácticamente todo, si bien no es un libro absolutamente nuevo, tiene sus años ya, yo creo que
90% de la información que necesitamos sobre MySQL está en ese libro. Bien, entonces acá en estos botoncitos tienen para trabajar también con usuarios. Por defecto, ustedes van a tener creado un usuario, que es el usuario root, R-O-O-T, y por defecto también no van a tener ninguna contraseña para acceder al servidor local. Cuando trabajen en la web o si en algún momento quieren hacer una configuración un poquito más avanzada de su servidor, van a poder crear diferentes usuarios con diferentes permisos, inclusive el usuario root que crea por defecto el PHPMyAdmin, lo que hace es permitirme todos los permisos, o sea, puedo hacer absolutamente todo, desde crear bases de datos, eliminarlas, borrar, crear tablas, borrar, en fin, hacer lo que se llama drop, ¿eh? De una tabla, vaciarla, puedo hacer todo. Porque es mi servidor de prueba, pero seguramente cuando ustedes quieran trabajar a nivel web van a tener que crear nuevas cuentas de usuario y quizás en esas cuentas de usuario necesiten o a nivel web o en algún servidor local donde hagan correr alguna aplicación también. Esas cuentas de usuarios necesitan permisos diferentes. Si las quieren ver, vean acá arribita, tienen cuentas de usuario. Ahí me está cargando. No tengo contraseña en ninguna cuenta. Acá están los usuarios root sobre el host. Y fíjense que acá me dice que tengo todos los privilegios. Que puedo hacer quiera con esto. Un poquito más adelante les voy a ir indicando. Nada, qué podemos hacer a nivel de cuentas de usuarios Bien, entonces, fíjense acá tenemos una serie de etiquetas. Ahí arriba tenemos un indicador de acción. Estamos sobre nuestro servidor, 127.0.0.1. Una dirección IP. Eh, Este es nuestro navegador. Acá tenemos una serie de etiquetas, como les decía, recién fuimos a la de cuentas de usuario. No estamos viendo todas las etiquetas en este momento porque no estoy utilizando mi pantalla maximizada. En realidad, PHPMyAdmin es una aplicación muy completa que me permite trabajar rápidamente sobre las bases de datos. Esta es la vista de mi servidor. A qué servidor web estoy usando, qué extensión de PHP, la versión, todo, en fin, la ubicación. El tipo de servidor que se llama MariaDB. Que en este caso es la 10.1.13 MariaDB. El usuario con el que me estoy conectando, el conjunto de caracteres que estoy usando, que es UTF-8, toda la información está en la ventana cuando yo voy al servidor 127.0.0.1. Acá abajo me dicen que está conectado como root sin contraseña, me está marcando acá en un botón rojo, indicándome que no he configurado todavía la seguridad de mi servidor. Bien. Y sobre la izquierda, acá lo que tienen, chicos, es la lista de bases de datos que
trabajo bastante con este servicio. Voy a mostrar algunos ejemplos para que ustedes puedan ver si... Bueno, lo que yo tengo que hacer acá, en principio, creo que ustedes van a tener 2 o 3 creadas previamente, que es probablemente la de ejemplos, y quizás más esquema. ¿Mm? Esas vienen ya preinstaladas adentro del PHP Esta de ejemplos es para ver con algunos de base de datos que vienen prehechas ya. Profe, disculpa, quería decirle algo. Sí, la escucho. Yo no sé si usted tiene configurado en el Zoom que se automáticamente se ajuste el nivel del micrófono, pero a mí me pasa, no sé si a los otros chicos, como que no escucho ni la mitad de las cosas que dice porque como que se baja el volumen, se sube y no sé si es un tema de eso, de la configuración del Zoom o de Internet, pero como que se corta lo que va diciendo, como que se bajaría el volumen. Bueno, espéreme a ver. Hagamos una prueba ahí de sonido. Eh, un poquito por las dudas. ¿Ahí se escucha bien o está muy saturado, chicos? Ahí lo escuché bien lo último que dijo. Bueno, ya ahí subí un poquito el volumen de mi consola. Eh, bueno, voy a ver si puedo mejorar el tema del sonido a futuro con un micrófono ambiente, porque este no es ambiente, creo que está más o menos. ¿Me escuchan, chicos? ¿Me pueden decir si se escucha algo? Ahora va mejor. Yo escucho bien, yo escucho bien. Sí, profe, se escucha bien. Sí, es todo un tema el sonido. Disculpen, entonces hablé, a ver, 20 minutos. No, pero supongo que en el video va a salir bien, chicos. En todo caso, les decía, en esta ventana de PHP voy a tratar de hablar un poco más fuerte. A veces me olvido, discúlpenme, pero a veces me olvido que tengo que hablar más cerca del micrófono y demás. Les decía, acá lo que tienen es la ubicación del servidor. Tenemos acá una serie de solapas con las cuales podemos ir trabajando diferentes aspectos de nuestro trabajo en el desarrollo de las bases de datos. Esta solapa SQL es una que vamos a usar un montón porque ahí vamos a escribir código. Van a ver que el PHP me permite hacer el trabajo en forma gráfica, pero por supuesto que yo quiero que ustedes aprendan a manejar el código eh, con el que vamos a poner los comandos que van a hacer las acciones dentro del sistema de base de datos. Bueno, acá tenemos las características del servidor. ¿Mm? Es un servidor, tipo de servidor MariaDB. ¿Mm? Ya les voy a contar un poco de qué se trata ese MariaDB. Acá está la versión, acá está el usuario con el que me estoy conectando del servidor. Y acá está el conjunto de caracteres, UTF-8. Es muy importante eso, ya lo vamos a ver un poco más en detalle. La versión de PHP, esto nos va a servir a futuro. La versión un poco antigua, creo que ya va por las 7 y pico PHP, pero nos va a servir tanto para trabajar a nivel de programación estructurada como después en la configuración de objetos. Bien, y les decía que bueno, acá tenemos una serie de botoncitos que nos permiten manejarnos desde la página principal, configurar. ¿eh?
y demás. Y después tenemos acá la lista de las bases de datos que tenemos creadas. Hay algunas bases de datos que ya vienen, digamos, cuando uno instala el servidor de prueba, ya vienen creadas. Me parece que ejemplos, viene creada, obviamente, Information Schema, también viene creada porque eso es propio del funcionamiento del PHP-MyAdmin. Así que les sugiero que no las borren, ¿no? Las otras bases de datos en algún momento creando yo porque son trabajos que fui haciendo. Bueno, me voy a venir entonces y voy a crear una nueva base de datos. Nueva, ahí arribita. Y acá voy a poner el nombre de la base de datos. Lo voy a llamar ¿Puedo poner cualquier nombre de una base de datos? Sí. El tema sería que hay digamos, algunos nombres algunos caracteres que no puedo utilizar en el nombre, no puedo utilizar ni acentos ni ñes, estos códigos especiales del castellano. No puedo poner puntos en el nombre de la base de datos, porque el punto es un elemento que va a estar restringido para determinadas características dentro del lenguaje MySQL. Y no, dentro de lo posible, chicos, no pongan espacios, en todo caso, utilicen guiones bajos o medios en vez de espacios. Y acá, chicos, voy a utilizar un cotejamiento. Ya les voy a explicar de qué va el cotejamiento. Voy a buscar un cotejamiento que es el UTF-8 Spanish CI. Ven que hay dos Spanish. Spanish y Spanish 2. Voy a utilizar el Spanish, que sería el español tradicional, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué es esto de UTF-8 Spanish CI? Chicos, estoy utilizando un cotejamiento que trabaja sobre un juego de caracteres. El juego de caracteres que estamos usando es el UTF-8. ¿Por qué utilizo UTF-8? Porque es el juego de caracteres que se utiliza en la actualidad con mayor frecuencia para aplicaciones tanto online como de escritorio en redes locales, inclusive en plataformas Android. UTF-8 es un juego de caracteres que en este caso le estamos utilizando la extensión, el cotejamiento Spanish para que me puedan agregar los caracteres españoles. Estoy utilizando, como les decía, el Spanish CI, que es el cotejamiento de caracteres españoles tradicionales. Hay otro más, que es el CI 2. Chicos, cuando creo la base de datos, pongo un cotejamiento porque ese cotejamiento se va a heredar a las tablas y después a los campos, lo cual es muy importante. Porque si no pongo el cotejamiento acá, me voy a ver forzado después a poner cotejamientos en las tablas y en los campos y probablemente al no tener un cotejamiento correcto tenga problemas con los caracteres que estoy utilizando en el contenido de mi base de datos, los textos con acentos, en fin. Dentro de lo posible, desde el principio trato de hacer las cosas bien. Muchas veces lo que tenemos es una base de datos heredada, ¿no? Y vemos que está en otro cotejamiento y tenemos que mudar de un cotejamiento a otro. Pero dentro de lo posible, trato de hacer las cosas bien desde el principio y generar el cotejamiento correcto de acuerdo a lo que quiera hacer con esa base de datos. Como acá voy a hacer un alquiler de autos para algún lugar de la Argentina, en Latinoamérica, ese cotejamiento está perfecto. Pueden ver acá que no siempre utilicé el mismo cotejamiento.
En fin. ¿Por qué, chicos? Porque hay trabajos acá que son de muchos años atrás, porque en muchos casos importé algún trabajo que me habían pasado y tuve que modificar cotejamientos, en fin, que es todo un lío. Creo la base de datos. Perfecto, mi base de datos ya está creada. Datos 111.000. Se modificó un poquito acá el contenido porque ahora estoy dentro de una base de datos. Tengo estructura, SQL, buscar, generar una consulta. ¿eh? Tengo otras etiquetas. Si quieren vemos, volvemos al servidor. Ahí. Oh, desde acá. Acá en mi base de datos entonces tengo que empezar a crear las tablas. Fíjense, acá tengo una ubicación para poder crear la tabla. Puedo poner el nombre de la tabla. Y acá voy a definir la cantidad de columnas. Esa cantidad de columnas, si bien yo ya tengo hecho el diseño, porque lo hicimos la clase pasada, pero muchas veces uno empieza con una cantidad de columnas y después va agregando, o por ahí puso 4 y usó 3, no importa, lo pueden configurar después. Una decisión importante acá, chicos, es cómo voy a poner los nombres de las tablas. Muchas veces se utilizan prefijos para los nombres de las tablas, para saber que a futuro que esa tabla pertenece a la base de datos en la cual yo estaba trabajando, que se llamaba de tal forma. Así que los prefijos suelen utilizarse. Si no utilizamos prefijos, podemos ponerle simplemente el nombre que estábamos dando al principio. Vamos a usar los nombres que teníamos. Voy a pasar a la ventana entonces del Excel para ver cómo generamos esas tablas. Bien, fíjense. Tenemos entonces, por ejemplo, tendríamos que generar la tabla de autos que tienen 2, 4, 6, 7 campos. Voy a ir pasando de una a otra para ir viendo los campos y ir escribiéndolo en mi MySQL. Entonces, voy a generar acá el número de columnas que voy a utilizar, los campos van a ser 7. Estoy en la estructura, estoy en la estructura. Voy a clicar en continuar y me va a aparecer un formulario en el cual voy a poder definir nombre de los campos que voy a utilizar. Un nombre es patente. Voy a escribir todos los nombres de los campos en minúsculas, chicos. Fíjense que el nombre de la tabla lo puse el primer carácter en mayúscula y el resto en minúscula. Porque no estoy utilizando, en este caso, digamos, es la notación tradicional. Con respecto al nombre de los campos, también se suele denotar comúnmente todos en minúscula, con patente. Vamos a volver un segundito para ver los datos, qué tipo de datos es patente. Vemos que es un varchar 8. Acá donde tengo el tipo de dato int, le voy a poner varchar. En la longitud de valores le voy a poner 8.
Con respecto a predeterminado, no tengo ningún valor predeterminado para una patente, no hay ningún valor que esté por defecto. Y con respecto al cotejamiento, podría poner acá tiene que ser un UTF-8 Spanish. Sí, pero chicos, no es necesario que ponga eso porque ya lo habíamos establecido dentro de la tabla, pero aparte, perdón, dentro de la base, pero aparte, no necesariamente, no es necesario que establezca acá que el cotejamiento es Spanish porque no aparecen ni ñes ni acentos ni cosas por el estilo dentro de una patente. Vamos a ver el otro campo. Tenemos el siguiente campo que es marca, que es un varchar 25. El nombre del campo va a ser marca. Un varchar. $25. Aquí sí, probablemente aparezcan caracteres especiales, así que voy a pedirle que me lo tome como un UTF-8 Spanish. Después, un poquito más adelante, chicos, les tengo que hablar de los índices. Hay todo un tema ahí, pero bueno, ya vamos a llegar a ese punto, que es un punto importante. Bien, voy a pasar de nuevo a mi Excel a ver qué más hay. Modelo, que es un varchar 30. Cambios, que es un varchar 10. Vamos. Como nombre del campo, modelo. $30. Spanish. Char. Estas codificaciones de texto son para los campos que son textos. Eso significa, chicos, que si tengo un campo que es un date o tengo un int o un decimal o algo por el estilo, no van codificaciones, obviamente. Los cotejamientos, las codificaciones de texto no son necesarias para ese tipo de campos. Año, que es un 4, asientos, que es un int 2, y categoría, que es un varchar 1. Uno de estos, ¿eh? No puedo escribir acá como nombre del campo año, así que lo voy a... Si quieren pueden poner year. No lleva cotejamiento, ya que es un int. Asientos es un int 2. Asientos. Categoría es un varchar 1. Tampoco voy a poner cotejamientos acá porque no voy a usar categorías como ñes o u con diéresis o acentuada.
Bien, chicos, entonces ahí tenemos ya creada la estructura de nuestra tabla. Hay muchas otras cosas más por allá, atributos y demás, pero a esta tabla le podemos agregar un comentario. A veces es interesante cuando uno está haciendo un uso compartido de una base de datos poder utilizar comentarios, tanto en las tablas como en los campos. Y acá podemos hacer un cotejamiento general para la tabla. Y acá tenemos el motor de almacenamiento, que es un InnoDB. Chicos, ya les voy a contar de los motores, pero comúnmente para este tipo de tablas se utiliza o InnoDB o otra opción es MyISAM. Esta. ¿eh? Tienen una serie de medidas de seguridad muy interesantes. Ya les voy a contar de qué va cada uno, de qué van las otras, ¿no? Memory y demás. Memory por ahora no vamos a usar. Ya les voy a contar de qué va en cada cosa. Bien. Una vez que terminé de configurar cada uno de los campos, quiero volver un segundo sobre este campo que no le puse ñ. No puedo usar ñes en los nombres de campo. Trato de no usar caracteres especiales en los nombres de campo y en ningún caso utilizo puntos en los nombres de campo. Evitemos también espacios. Bien. Ahí está creando mi tabla, ya está creada mi tabla de autos. Tenemos ahí, chicos, la estructura de la tabla, ¿ven? Nombre de los campos, el tipo de dato. Estos atributos de nulo son importantes, ya les voy a contar un poquito más también. Profe, Sí, escucho. estoy mirando que son todas llaves primarias, ¿puede ser? No, todavía no puse clave primaria. Ahora justo para ese lado iba. Está ¿cómo es? Esta opción es para otorgarles claves primarias. De hecho, a patente lo voy a convertir en una clave primaria. Vengo acá, a donde dice primaria. Clic. Me va a ejecutar esta opción Alter Table Autos Primary Key Patente. Este código, chicos, Alter Table Autos Primary Key Patente, es puro código SQL. Le voy a dar un OK. Ya a futuro lo vamos a hacer con código esto. Y fíjense que en patente me agregó esa llavecita que me indica que patente es mi clave primaria. Bien, también tengo acá, chicos, las opciones de eliminar, si quiero eliminar algún campo que puse incorrectamente, o cambiar si veo que me equivoqué en, no sé, acá no era un int 2, sino que era un int 3. Puedo cambiar y hacer los cambios que necesite ese campo. ¿Ven? Me vuelve ahí, asientos, tipo in, longitud de valores. Ahí podría hacer los cambios que requiera. Ya está lista entonces ahí mi tabla de autos. ¿Tá?
Chicos, acá tengo entonces, estamos en la estructura de la tabla, acá tengo que examinar, que sería el lugar desde donde podría ver los registros de la tabla, o sea, los autos que efectivamente fui incluyendo en la tabla. Todavía no tengo todavía registros, así que el examinar me va a dar un valor vacío. La pestaña SQL, donde voy a poder escribir los comandos que necesite. Buscar, para buscar un contenido dentro de mi tabla. E insertar para escribir un registro, si quisiera hacerlo, no vía código, sino manualmente desde acá. Y después exportar, importar demás. Exportar es para poder exportar esta tabla para otra base de datos. Importar es traer ya el contenido hecho de una tabla para esta base de datos. Bien. Más, privilegios, operaciones, en fin. Vuelvo a la estructura. Entonces, chicos, fíjense, tenemos acá la tabla 111.000 y dentro de la tabla 111.000 ya tenemos la tabla de autos. Y acá me aparecen columnas e índices. Por ahora voy a tener un solo índice, que es el índice de la patente. Los índices son fundamentales para poder encontrar rápidamente el contenido de los registros dentro de las tablas. Ya les voy a explicar con todo detalle esto de los índices. Un segundito. Observen que acá arribita tienen la estructura de la tabla y la vista de relaciones. Desde ese lugar vamos a poder hacer las relaciones entre las tablas. Se supone, chicos, que tengo que tener toda la base de datos armada para antes de empezar a ingresar los registros, porque si no voy a tener ahí algunos problemas de integridad referencial. Bien, entonces tendría que crear las otras tablas. Voy a crear rápidamente la de categorías. Tabla. Categorías. Pero me voy a fijar qué campos necesito crear acá. Apareció para 4 columnas. Acá estamos en categorías. Son 4 columnas. El ID de categoría, el tope de kilómetros, kilómetro extra, importe día. Entonces, acá voy a poner un ID ya. Voy a poner el tope kilómetro. Me equivoco, es un int 4, sí, es un int 4. De acá, extras, pensé que estoy utilizando guiones bajos. Esto es un decimal. La característica de este decimal
6, 5, 2 era la característica. Forma 5, 2. Importe día también es un decimal, 5,2. Recuerden que acá estamos estableciendo que las posiciones, o sea, los lugares que estamos guardando antes de la coma son 5 y después de las comas son 2. Para este número. En este caso, chicos, no necesito establecer acá un cotejamiento específico porque estoy ingresando prácticamente texto. En todo caso, las categorías no van a requerir mayor codificación para español. Tengo el INODB de nuevo como motor de almacenamiento por defecto. Y acá voy a hacer un comentario que voy a poner categorías de autos. Lo guardo. Estoy creando mi segunda tabla. Voy a poner como primaria el ID de categoría. Aparece de nuevo este cartel de confirmación con el código de alter table, categoría add primary key y de categoría. Voy a poner un OK. Genial. Ya está entonces lista mi tabla de categorías. Ya tenemos entonces autos y categorías terminadas. Voy a continuar creando las otras tablas. Vuelvo un segundito a la clase por si hay alguna consulta que me quieran hacer. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Me están escuchando bien, primero que nada? Yo escucho bien. Bien, bueno. Sí, Bien, bien. sí. Bien. ¿Se va entendiendo más o menos lo que estamos haciendo, chicos? Estamos creando ya la base de datos en MySQL, esa base de datos que empezamos a trabajar hace un par de clases. Seguramente Yo aparece... Sí. tengo una consulta. ¿Qué pasa si creo una tabla por error y la quiero eliminar? Bien, eso lo puedo hacer desde el siguiente lugar. Ahora le muestro. Estamos hablando siempre desde MySQL. Ah, perdón, me equivoqué. El PHP perdón. Me puedo venir a mi base de datos. Fíjense, ¿se acuerdan? Teníamos acá, volvamos un segundito, estábamos en categorías, creo que era lo último que habíamos hecho. Recuerden que esta la opción que tengo acá arriba, esta interfaz gráfica es un navegador. Yo estoy dentro de la tabla de estructura que está dentro de la base de datos 111.000 que está dentro del servidor 127.0.0.1. Yo me voy a volver a la base de datos. Un segundito. En mi base de datos están las tablas. Desde acá tengo la opción de eliminar o vaciar
o ver la estructura, en fin, lo que quiera. Pero desde acá tengo la opción de eliminar la tabla que quiera. ¿Bien? Gracias. Bien, entonces tenemos dos tablas. Creo que eran 4. Volvamos un segundito. Sí, tenemos entonces autos, ya está. Categoría ya está. Cliente, tenemos que hacer. Son 2, 4, 6, 8, 9 campos. Y alquileres, que es lo que nos faltaría. Y después tendríamos que hacer las relaciones. Vamos rapidito a ver si podemos hacer clientes rápidos. Y creo una nueva tabla. Izquierda. 111.000. Clientes. Fíjense que acá tengo 4, solamente 4 lugares, pero desde acá después voy a poder ir creando las columnas nuevas. Y de tamaño 8. Apellido, nombre, dirección y localidad tenemos ahí, son todos varchar. Escribirlos. Tamaño 60. En el apellido, chicos, sí o sí tengo que usar el UTF-8 Spanish. Así, en apellido, en nombre. Sí o sí pueden aparecer caracteres especiales. Y que necesariamente tengo que usar esta opción. No me tengo que olvidar porque si no, me van a aparecer cosas raras. Y aparte, chicos, eso seguramente a futuro va a ser un índice. Voy a necesitar buscar rápidamente dentro de mi base de datos un apellido específico, un nombre específico. También puedo tener caracteres especiales acá, así que bien. Tengo 4, a ver cuántos eran, chicos. Clientes. Bien, me faltan 2, 4, 4, 5 más. Localidad, fecha de nacimiento, teléfono, mail y vencimiento carnet. Y acá le voy a pedir que me agregue 5. Espacios más para calidad. Nacimiento. Entonces es un date. Localidad es un varchar. 30.
Fíjense que hay una variedad muy importante de UTF-8, así que cuidado con eso. Nacimiento, dijimos que era un date. No necesito configurar nada más en el date por ahora. Mail. Marchar. Con el tamaño 60, después en todo caso revisamos. No necesito codificación para el mail. Que habíamos definido el tamaño 30. En todo caso después revisamos y modificamos. No necesito codificación para el teléfono. Y el último era vencimiento. Bien. Un comentario. Un cotejamiento general. Vamos a dejar el mismo. Esta definición de la partición se la voy a explicar. Lo voy a guardar. Tres tablas. Y va a ser add primary key. Ok. A mi tabla. Acá me equivoqué, miren, puse dirección. Me faltó una C, así que lo voy a cambiar. Del campo. ¿De acuerdo? No pongan acentos, chicos, recuerden. Bien, ya tenemos nuestra tabla de clientes creada. Chicos, si me equivoqué acá en el tamaño del varchar y demás, es difícil transmitir y pasando de una a otra, pues nos vamos a quedar sin tiempo. Si no, si me equivoqué, ustedes corríjanlo cuando lo vayan creando en sus computadoras. Bien, y nos queda entonces una tabla más para crear. Tabla que tiene 6 campos, la tabla de alquileres. Acá tenemos un par de cosas importantes. Lo tenemos autoincremental. Tenemos este autoincremental, que es el primero que vamos a poner. Tenemos estos dos foráneos, que ya vamos a usar. Entonces, son 6 campos. Tabla de alquileres. Acá, 111.000. Voy a nueva. De mi tabla. De alquiler. 6. A mi fecha in. Date.
out. Los kilómetros usados. Bien, y ahora voy a agregar los otros campos que faltan. A ver, me voy a fijar. El ID del auto y el ID del cliente me faltan, chicos. Un varchar 4 y un int. Más para escribir dos campos más. ¿No? 8. Siguiente. Un int 8. Bien, fíjense chicos que esto es la patente, en realidad, patente del auto. Es el único campo varchar que yo tengo acá. De todas formas, por cualquier detalle extra, voy a forzar a que utilicemos un UTF-8 Spanish. Ya pensándolo fríamente, creo que no sería necesario, pero bueno, vamos a forzarlo a que tenga ese código de caracteres. Y nada, acá pongo un comentario. Y a veces los comentarios no sé, medios pavos, pero nada, cuando tenemos una estructura de 80 tablas, muchas veces vemos tablas que sabemos para qué se hicieron en ese momento y está bueno que pongamos en los comentarios para qué se utiliza esa tabla, cuál es el objetivo. Bueno, lo guardo. Una vez que lo guardé, esta es mi última tabla. Voy a poner acá como clave primaria el ID de alquileres. Hacer acá un cambio y empezar a establecer el valor ven que acá tienen un AI de autoincremental. Y lo voy a guardar. Esto que acabo de tildar es para poner campos autoincrementales. ¿Qué significan eso? Que los ID de alquileres se van a enumerar solos. Ven que ahí en el extra me aparece esta opción de autoincremento. Que es un campo autoincremental. Cuando yo haga un alquiler nuevo, va a tomar el valor 1 y el siguiente el valor 2 y así sucesivamente.
Bien, ya tenemos entonces nuestras 4 tablas. Un segundito a autos, sobre la estructura. Lo vamos a hacer ahora, trabajar con las relaciones. Veamos un segundito las relaciones que tenemos de autos. Recuerden que autos está relacionado, por un lado con las categorías y por otro lado con los alquileres. Que ven, categoría de auto está relacionado con el de categoría. Vamos a hacerlo directamente acá. Opciones. Gente. No. Una categoría está relacionada dentro de la tabla 111.000 a las categorías y dentro de la tabla categorías con el ID de categoría. ¿Ah? Y fíjense acá que tenemos dos opciones que dice propiedades de la restricción. Y tenemos dos puestas. Ya les voy a contar un poquito más acá, pero tenemos dos importantes, que es el onDelete y onUpdate. ¿Qué significa eso, chicos? Que cuando onDelete significa cuando eliminemos una categoría de tabla categorías, también se va a eliminar de la categoría de autos. Y onUpdate significa que cuando modifiquemos una categoría de la tabla categorías, también se va a modificar en la tabla de autos. Lo que vamos tratando de hacer con este mecanismo, que ya les voy comentando un poco más en detalle, por ahora solamente vamos a hacer las relaciones, lo que tratamos de hacer es tener dentro de la base de datos algo que se llama integridad referencial. Guardo. Me faltó patente, relacionarlo con alquileres. Tengo que hacer desde el otro lugar, disculpen. Me voy a alquileres. Me va a quedar eso guardado. Autos, entonces volvamos un segundito. Estructura. Estas relaciones. Quedó solo el de categorías. ¿Está? Bien. Vamos a alquileres, que es donde tenemos la otra relación. Y acá el ID de auto lo voy a relacionar con autos, patente. Perfecto. Y el ID de cliente lo voy a relacionar. Clientes. Sí, perfecto. Estos ya están configurados de esa manera porque son claves principales, chicos. Set y onUpdate. Y me parece que ya hicimos las tres relaciones que teníamos configuradas.
1, 2 y 3. Perfecto. Es solamente las relaciones que tenemos que hacer. Y cuando estuve acá en autos, vuelvo a autos de nuevo. Pura. Les decía, cuando estoy acá en autos, yo hice esta relación de categorías y cuando iba a hacer esta de patente me detuve y dije que le iba a hacer desde otro lugar, desde alquileres. Eso es porque las relaciones comúnmente se hacen desde clave foráneas a clave principal. ¿Mm? Así que acá categoría es una foránea. ¿Eh? Foránea dentro de autos. Y en alquileres lo voy a hacer desde estas dos claves foráneas para relacionar. Siempre tengan en cuenta eso, porque si no, le va a pasar lo que me pasó recién a mí, que quise hacer acá de patente, pero eso solamente para relaciones uno a uno, que no es en ninguno de estos casos, ya que en todos tenemos una relación, en este caso, varios, uno a varios, y en los otros varios a varios. Bien. Dejo de segundo, saco el micrófono porque tengo tos. Ahí volví. De tos. Vamos un segundito. Acá a la datos. Voy a ir a la vista diseñador en la base de datos. Ahí vamos a poder ver nada. ¿Ven, chicos? ¿Mm? Ahí está. Esta vista se puede utilizar para... Bueno, ya les voy a mostrar un poquito más. Y ya estaríamos en condiciones de empezar a generar de empezar a insertar nuestros registros. Lo podemos hacer desde aquí mismo. Podemos hacer a través de una interfaz, que es lo que vamos a generar a futuro. Podemos hacer vía utilizando cualquiera de las vistas que tenemos. Miren, me voy a ir un segundo a categorías. Desde acá, desde insertar. O podría utilizar, chicos, el código SQL que me permite insertar. Pondría qué quiero insertar, qué campos y con qué valores. Ya les voy a explicar concretamente cómo es ese código. Si no, podría venir acá a insertar y escribir acá cuál es la categoría, cuál es el tope de kilómetros, los kilómetros extras
y el importe. Entonces acá tengo un error, puse KN extras en vez de KM, así que me voy a venir a la estructura un segundo y voy a modificar eso para que me quede bien. Hacer un alter table, chicos. Ver que cada vez que hacemos algo, ¿ven este código que aparece acá? Alter table, categorías, change, KN extras, KM extra, decimal 5.2, not null. Eso es el código SQL estricto. Eso es lo que vamos a empezar a ver y a trabajar próximamente. Bien, ya tenemos entonces armadita nuestra base de datos acá dentro de el phpMyAdmin. Tenemos las tablas, cada una con la principal, su tipo de datos y demás. Y creamos las relaciones. Eso es lo primero que tenemos que empezar a hacer. Me gustaría, chicos, que lo puedan hacer en sus computadoras, que puedan crear esta misma estructura por ahora. Después a futuro iremos sobre los otros trabajos que fuimos haciendo en acción. Y una vez que tengan ya armada esta, me gustaría que hagan una captura de cada una de las estructuras de las tablas, así yo puedo ver que esté todo correcto. Y una captura también, digo, práctico, ¿no? Ya se los voy a pedir más formalmente, una captura de la vista de diseñador con todas las tablas y sus relaciones. Bárbaro. Por ahora, ¿cómo lo ven, chicos? ¿Les parece difícil? Yo tengo una consulta. Escucho. Cuando quise crear las relaciones, fui a la tabla de autos, seleccioné la estructura, vista de relaciones, pero me abre solamente restricciones de clave foránea e índices, y no las celdas para crear las relaciones. ¿Creaste la clave principal en autos? Sí, la clave primaria. Sí. Está creada. Sí, la patente. Pero pongo vista relaciones y no me deja Deja seleccionar. acceder. Tendría que ver cómo creaste. Mandame una captura, por favor, Mauricio, así yo veo cómo creaste la tabla, ¿vale? Una Bueno. estructura, ¿vale? Listo. Hay un Profe, botón a mí ahí me ocurre con lo un mismo. más que dice relaciones internas. ¿Podrás hacer eso? Que te despliega un menú. Abajo de las restricciones hay un más relaciones internas y te despliega el menú. No sé si es eso lo que están tratando de encontrar. Vuelvo a compartir.
Estoy en autos, en la tabla autos, internas. ¿Y a vos no te aparece esto? Sí, con más relaciones internas probablemente los puedas ubicar. En la versión esta que te va, por lo menos descargué yo ahora, está como al revés. Las restricciones de clave foránea están arriba y abajo hay como una opción que dice relación interna, pero está como minimizada digamos, el menú. Si vos haces clic ahí donde dice más relación interna, te despliega esa columna que se ve, en la del profe se ve arriba. Está bien. Pero en la nuestra, la versión nueva se ve abajo. Está bien. Vos, Paola, ¿estás en con tu compu? Sí, estoy con la computadora. Entonces, para que fíjate si podés compartirnos la pantalla para que veamos ahí cómo es la versión que tenés. Bueno. Yo tengo esto y acá hago clic en esto, en relaciones internas, y me aparece acá todo esto. Eso está bien. Debe ser la misma versión que tenés vos, Mauricio. Fíjate si encontrás ahí lo mismo. Ok, ahí me fijo. Claro, están las restricciones primero y las relaciones abajo. Están al revés que como lo tengo yo. Claro, eso era lo que ya a mí también me costó encontrarla, pero después vi que se desplegaba eso y que está como distinta la versión. Y seguramente la que tienen ustedes es un poquito más nueva. Gracias, Paola. De nada. Bien, chicos, después, ahora, dentro de unas 2 horas, les paso el trabajo práctico que le voy a pedir sobre PHP. Entre otras cosas, le voy a pedir que me digan qué versión del servidor tienen, qué versión de PHP y demás, para que podamos trabajar tranquilos. Le voy a pedir que me generen un mismo que hicimos hoy en pantalla, que me lo generen en PHP y que me manden algunas capturas. Y como nos vamos a volver a ver el miércoles, no les quiero pedir muchos trabajos durante estos 2 días, porque tengo que ver los anteriores, todavía hay muchos que no vi. El miércoles lo que vamos a hacer es crear un poco más de contenido en base a esto. Pero, otra cosa, chicos. Probablemente necesitemos un editor de código. Yo estoy utilizando un editor que se llama Sublime Text. Pero si ustedes utilizan algún otro, les muestro el Sublime. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a trabajar con algún contenido PHP. Así que yo utilizo este. Si ustedes quieren utilizar algún otro, tranquilos, no hay ningún problema. Sé que está el Atom y está por ahí, bueno, algunos utilizan Visual Studio o el Notepad++, o lo que quieran. Pero tenemos que tener un editor de código para poder trabajar el contenido PHP. ¿Estamos? Profe, yo quería saber una cosa. Sí. El tema de, por ejemplo, las palabras que usa cuando pone lo de varchar y todos esos, eh, los puedo buscar en internet, bueno, sabría cómo buscarlo, pero para tenerlo así como el código en algún lado, eh, para saber qué es cada cosa y eso. Sí. Chicos, les voy a pasar, les cuento, les paso por mail un PDF que se llama La Biblia de MySQL. Es un librito
Tiene de todo. Ahí van a poder ver, van a poder explorar muchas cosas más, porque nada, es imposible que les pueda explicar las variantes de todo. Pero ahí está recontra claro qué son los int, qué son los varchar, los text, los blob, los decimal, los double, los timeout, en fin, cada uno de los tipos de campo. Así que ahí les voy a pasar, chicos. Les voy a pasar por mail. Si no, pueden buscar en internet, pero bueno, ahí como que está todo junto. Me gusta laburar con ese tipo de cosas porque está todo ahí. Uno puede decirle, bueno, en todo caso, buscarlo en la página 17 del libro y ya está. ¿Mm? Bueno, ¿quedamos, chicos? ¿Estamos por hoy? ¿Alguna más? Nos vemos el miércoles, chicos, el miércoles a las 11. Nos volvemos a ver.